Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Evangelio es el anuncio, es un anuncio, ¿ya? Es una noticia que debe ser anunciada respecto de una maravillosa salvación que ha sido lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Dios, nuestro Salvador, nos ha salvado a toda la raza humana. ¿No son maravillosas noticias de salvación? Ahora, para entender el Evangelio, tenemos que conocer primero quién es Dios y su naturaleza moral, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros los seres humanos en la actualidad? Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Dios creó en el huerto, Dios puso a Adán en el huerto, lo introdujo y lo hizo a su imagen y semejanza. Eso significa que Dios creó al ser humano con una capacidad de conocer la moral de Dios, la moral de Dios. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, Adán, al ser creado por Dios así, el hombre, Adán, tiene conocimiento de la moral de Dios. O sea, tiene plena conciencia del bien y del mal. Entonces, eso es parte fundamental de la creación humana, ¿ya? Que el ser humano tiene conocimiento de la naturaleza moral de Dios. Ahora, por la actividad diabólica de la serpiente, el enemigo de Dios y de la raza humana, Adán cayó de esta naturaleza moral de Dios con que fue creado a esta naturaleza pecaminosa propia del ser humano. Entonces Adán cayó moralmente. Ya no tiene la naturaleza moral de Dios, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces Adán cayó a este nivel de tener una naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante explicarlo bíblicamente, ¿ok? Entonces Adán ha sido el que cometió una infracción a un mandamiento de Dios y por eso Adán cayó en una desobediencia, una sola, a Dios. Entonces Adán heredó inmediatamente, contrajo esta naturaleza. Entonces Adán, que había sido creado con una moral igual a la de Dios, entonces Adán cayó de su moral. Ya dejó de tener la moral de Dios y ahora adquiere una naturaleza pecaminosa. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, bueno, sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Entonces, aquí está la herencia que la contrajo Adán, esta naturaleza pecaminosa, que ha sido heredada a toda la raza humana, a toda la humanidad. Esta naturaleza pecaminosa impide no contrariar la naturaleza moral de Dios. Le impide al hombre no contrariarla. El hombre contraría, ¿ya? Se opone a la naturaleza moral de Dios. Va contra la naturaleza moral de Dios. Entonces, esta naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana, le impide al hombre no contrariar la naturaleza moral de Dios. Y esta realidad es extremadamente grave para toda la raza humana, que el hombre haya contraído o heredado esta naturaleza pecaminosa. Entonces, esta condición, esta situación de todo ser humano que ha sido heredero de lo que contrajo Adán, de esta bajeza moral, esta naturaleza pecaminosa, esto es extremadamente grave y entonces el ser humano no quiere reconocer esta gravísima condición moralmente corrompido, con una naturaleza pecaminosa. El ser humano no la reconoce, no se quiere ver así, moralmente corrompido, en esa condición moralmente corrompido, condición de bajeza moral,
de ser un ser humano moralmente corrompido, que ya no tiene la moral de Dios, tiene la moral que adquirió Adán, una naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza pecaminosa le impide al ser humano no contrariar la naturaleza moral de Dios. De tal manera que de alguna manera el ser humano siempre, en su peregrinaje por este mundo, va a contrariar la naturaleza moral de Dios. ¿Ok? Y esto es extremadamente grave para todo ser humano. Todo ser humano. Ahora, el ser humano no quiere reconocer esta condición moral, esta gravísima condición de ser un ser moralmente corrompido. No la quiere reconocer el ser humano. Y además, esta gravísima posición en que el ser humano está, primero, espiritualmente ante Dios y segundo, judicialmente con su alma condenada. Porque el ser humano, al ser un ser con una naturaleza pecaminosa, heredada por Adán, esta condición le va a impedir, esta condición de ser moralmente corrompido, le va a impedir a todo ser humano, a mí también, por supuesto, no contrariar en algún momento de nuestra vida la naturaleza moral de Dios. Contrariarla, ir en contra de su moral. Entonces, el ser humano primero tiene una grave dificultad en reconocer esta condición moral. No la quiere reconocer. Y lo que pasa es que es la realidad de todo ser humano. Ahora, la posición en la que está el ser humano ante Dios es que está espiritualmente muerto porque ya ha contrariado más de alguna vez la moral de Dios. Su espíritu está muerto ya. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de personas espiritualmente vivas. Y el ser humano, por contrariar la moral de Dios, en mucho más de una oportunidad, mucho más veces que una vez, está ya en una condición espiritualmente muerto. Y está judicialmente con su alma condenada a morir. El alma del ser humano tiene existencia eterna. ¿Ok? Ahora, esta es la realidad del ser humano. Es un ser humano que ha heredado la naturaleza pecaminosa que contrajo Adán, el primer ser humano creado por Dios, que fue objeto de la actividad satánica. ¿Ok? Satanás apareció en el huerto y de alguna manera hizo que el ser humano desobedeciera por primera vez a Dios. Y esa condición de desobediencia lo hizo entrar al ser humano en una condición de bajeza moral. Adquirió el ser humano una naturaleza pecaminosa. Y fue el primer ser humano, Adán. Y toda la descendencia de Adán ya no tiene la moral de Dios. Tiene la naturaleza pecaminosa que adquirió Adán. Esto tiene que ser reconocido por el ser humano. Y reconocer esto significa que el ser humano va a estar toda su vida, en algún momento de su vida, aunque no quiera hacerlo, va a estar contrariando la naturaleza moral de Dios. Entonces, el ser humano no quiere reconocer esta bajeza moral, esta incapacidad de poder tener la moral de Dios. Ya no la tiene ya. Ahora tiene la moral pecaminosa heredada, contraída por Adán y por Adán heredada a toda la raza humana. Entonces el ser humano está en una gravísima condición de bajeza moral. No puede, le impide tener la naturaleza moral de Dios. No la puede tener, ya la perdió. El ser humano tiene la naturaleza pecaminosa, que está arraigada en el cuerpo físico del ser humano. Ahí mora la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa va a estar viviendo en el ser humano hasta que el ser humano muera físicamente. Esa naturaleza pecaminosa va a estar arraigada en todo cuerpo físico. El ser humano ya la tiene ya tiene la naturaleza pecaminosa, que le impide no contrariar la naturaleza moral de Dios. O sea, va a estar cometiendo infracciones a la moral de Dios, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, moralmente corrompido, esa es la condición gravísima en la que está todo ser humano, está impedido de tener ya la moral de Dios.
está moralmente corrompido. El ser humano tiene que reconocerse así ante Dios y no lo hace. Además, esta gravísima condición de estar moralmente corrompido ha hecho que ahora el ser humano esté en una gravísima posición ante Dios. Espiritualmente muerto, y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22:32. Y está judicialmente su alma condenada a la muerte. No se puede infringir ninguna cláusula, ningún principio de la moral de Dios. Hacerlo es estar condenado. Ahora, Dios, para ayudar al ser humano a que reconozca su condición, moralmente corrompido, que reconozca el ser humano su condición y su posición en la que está ante Dios, judicialmente con su alma condenada a la muerte y espiritualmente muerto, para que entienda el ser humano, Dios, para ayudar al ser humano a que entienda, a que reconozca, porque el ser humano no quiere reconocer cómo está ante Dios, para que reconozca el ser humano en su condición en la que está ante Dios, moralmente corrompido, y en su posición, ¿ya?, en la que está ante Dios el ser humano, espiritualmente muerto por haber pecado contra Dios, ya lo hizo hace mucho rato, y judicialmente, por lo mismo, su alma está condenada a la muerte. Dios, para ayudarle al ser humano a que reconozca esta condición y esta posición en la que está ante Dios, y para que entienda el hombre la salvación de Dios para el hombre, entonces lo primero que hace Dios es escoger un pueblo, cualquiera, aleatoriamente. Escoge de Ur de los Caldeos, en Medio Oriente, a un pueblo que se llama Israel. ¿Ya? Lo escoge para un ejercicio que el Señor quiere hacer con toda la raza humana. Para eso se hace de un pueblo, ¿ya?, Israel. Y a ese pueblo le da la ley de los mandamientos. Ahora, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice Romanos 3:20. Entonces Dios, para ayudar al ser humano a que entienda en la posición y en la condición en la que está ante Dios, se escoge un pueblo. Todo esto es para poder ayudarle al ser humano a entender. Se escoge un pueblo, selecciona un grupo de personas que eran caldeas, de allá viene Abraham, de Ur de los Caldeos, y le da a ese pueblo la ley de los mandamientos y también le da la ley de los decretos de Dios. Son dos cosas distintas. La ley de los mandamientos, eso se lo da solamente al pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón, tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No mentirás. No cometerás adulterio. No fornicarás, etc. La ley de los mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí hay una ayuda. La ley solamente es para el conocimiento del pecado. Antes de la ley de los mandamientos, antes que Dios escogiera al pueblo de Israel para enseñarle al mundo muchas realidades espirituales, había pecado en el mundo. De hecho, Adán, el primer ser humano, pecó contra Dios. Su hijo Caín mató a Abel, etcétera, etcétera. Ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se acusa de pecado. Es decir, es buena la ley, porque nosotros ya somos seres caídos moralmente. La ley nos ayuda a entendernos que hemos caído en infracciones, porque la ley es para el conocimiento del pecado. Antes de la ley, el ser humano pecaba, pero no tenía conciencia de que lo hacía. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bien que el ser humano pecaba. Entonces la ley es muy buena porque ayuda al ser humano a entenderse, primero, lo grave que es pecar contra Dios. ¿Ok? Gracias a que la ley dice no mentirás,
Cuando el ser humano miente, sabe que ha pecado. Pero cuando Dios no le había dado la ley al pueblo de Israel, el ser humano mentía, había pecado, pero no se había dado cuenta, no se había enterado de lo grave que era eso. El ser humano moría, se iba al infierno, porque pecaba. La paga del pecado es muerte, es castigo. Gracias a la ley de los mandamientos, el ser humano puede entender que está condenado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjate todo lo que Dios está haciendo para enseñarle al ser humano cómo está en su condición moral y en su posición espiritual y judicialmente ante Dios, su alma condenada. Dios dio la ley no para que el ser humano pudiese, obedeciendo la ley, ir al cielo, porque no puede obedecer la ley. El ser humano no puede, porque el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que le impide absolutamente ser igual a la naturaleza moral de Dios. Dios jamás comete ni una sola maldad. Sin embargo, el hombre sí. Y Dios, que es moralmente santo, para ayudar al ser humano que está moralmente corrompido, con una naturaleza pecaminosa, primero elige a un pueblo. Y a ese pueblo, no al mundo entero, sino que a ese pueblo le da la ley de los mandamientos. Moisés, en el monte Sinaí, recibe la ley de los mandamientos, ¿ya? Para que el ser humano conozca el pecado oficialmente y se dé cuenta de que comete pecados. Antes no se daba cuenta, pero ahora sí, gracias a la ley. La ley es buena porque ayuda al ser humano a entender cuando peca contra Dios. También le da la ley de los decretos. La ley de los decretos ayuda al ser humano a entenderse condenado. Ezequiel 18:4 dice Dios, cuando da los decretos, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia de infringir la ley de los mandamientos hace que los decretos se dejen caer sobre el ser humano que los infringe. Y basta una sola infracción a la ley de los mandamientos para que los decretos se dejen caer y el ser humano quede con su alma condenada a la muerte. O sea, tenemos la ley de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio. La ley de los mandamientos, y tenemos la ley de los decretos. Los decretos se dejan caer de inmediato cuando el ser humano comete una sola infracción a la ley de los mandamientos. Basta que el ser humano mienta en algún momento de su vida para que la ley de los decretos se deje caer sobre el ser humano. Porque esta ley de los decretos infringe, ¿ya? Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte. Estos decretos se dejan caer sobre el ser humano que infringe los mandamientos. Entonces tenemos la ley de los mandamientos, que en Mateo capítulo 5 el Señor lo dijo claramente, que no van a pasar, ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una irradiación, por decirlo así, una manifestación de la moral de Dios. Y Dios es inmutable en su santidad. Por eso que la ley de los mandamientos no va a pasar jamás. Ni una tilde de la ley pasará, dijo el Señor. Ahora tenemos, además de la ley de los mandamientos, tenemos la ley de los decretos. Estos decretos se dejan caer sobre todo ser humano que infrinja uno solo de los mandamientos de la ley de los mandamientos. Entonces tenemos la ley de los mandamientos y tenemos los decretos. Todo esto es ayuda de Dios para que el hombre entienda en su condición y en su posición en la que está ante Dios. Todo esto es beneficioso para el ser humano. Todo esto es muy beneficioso, viene de parte de Dios. Son herramientas que usa Dios para que el ser humano reconozca en la situación en la que ha caído, producto de que Adán, el primer hombre, desobedeció a Dios. Dios nos enseña que una sola desobediencia, una sola, no importa cuál sea, en contra de Dios y su naturaleza, hace que el ser humano caiga en una condición de pecaminosidad, condición de condenación. Adán solamente desobedeció un solo mandamiento, el único que Dios le había dado.
Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto, Adán, podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento, uno solo. El día que Adán comió, murió. No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Acá está. Espiritualmente muerto el ser humano por cometer lo mismo que cometió Adán. Infringir la ley de los mandamientos. Entonces, la ley de los mandamientos es buena para el ser humano porque le permite al ser humano verse cómo está judicialmente ante Dios. La ley de los decretos es la que condena al ser humano que infringe la ley de los mandamientos. Pero además el Señor, para que el hombre entendiera la salvación de Dios, Dios a este pueblo de Israel, aparte de darle la ley de los mandamientos, la ley de los decretos, le da la ley de la expiación de los pecados, para que el ser humano se pudiese entender salvo por algo que Dios iba a hacer. Todo esto estaba preparado por Dios. Dios se le adelantó al diablo. El diablo hizo caer en muerte al hombre y a toda su descendencia. Una vez más, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso fue algo que Satanás, de alguna manera, logró al hacer caer en pecado al hombre. Pero Dios se le adelantó a Satanás, y él preparó un plan de salvación, escogiendo un pueblo para enseñarle al mundo cosas espirituales. Le dio la ley de los mandamientos, para que el ser humano conociera el pecado. En Romanos 3:20 leemos, ya que por las obras de la ley, intentando el ser humano obedecer la ley de los mandamientos, y no puede hacerlo porque tiene su naturaleza pecaminosa que le impide ser igual a Dios en lo moral, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está el porqué de la ley de los mandamientos. Nunca fue para que el hombre, obedeciendo los mandamientos, fuera salvo. Jamás. Dios sabía ya que el hombre había caído en esta naturaleza pecaminosa. Dios ya lo sabía ya. El hombre tiene que entender todo esto. Ahora, la ley de la expiación, Dios se la dio a este pueblo. ¿En qué consistía? En que cada ser humano judío, israelita, a través de la ley de los mandamientos, que es para el conocimiento del pecado, cuando entendía que había pecado, que había cometido una infracción a la ley de los mandamientos, y entendía que se le habían dejado caer la ley de los decretos. La paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá. Para expiar esta infracción, para dejarla nula, Dios le había mandado a los israelitas que tomaran una víctima inocente, un animalito inocente que no tenía por qué ser muerto, un corderito, macho de 1 año, sin defecto. Ese corderito, ese animalito inocente, tenía que sustituir al israelita que había infringido al menos uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de los mandamientos. Y por lo tanto, los decretos se dejaban caer sobre él. El alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte. Entonces, para quedar exento de esto, Dios le dio una solución al ser humano que está moralmente corrompido, que siempre va a pecar contra Dios, siempre, toda la vida. Dios lo sabe, Dios sabe esto. Sabe de la incapacidad que tiene el hombre de obedecer la moral de Dios. No puede el ser humano. Ha caído en una naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana. A mí también y a ti también. A tus hijos, a tus nietos, a toda la raza humana, a tus abuelos. Entonces, esta ley de la expiación, ordenada por Dios, consistía en que el ser humano que entendía que había violado la ley de los mandamientos, por lo menos una sola infracción, podía haber sido mentir, robar, matar, no guardar el día de reposo, ser idólatra, no amar a Dios, no amar al prójimo. Bastaba que una sola infracción a la ley de los mandamientos hubiese sido cometida por el israelita
para que él entendiera que los decretos se tenían que dejar caer sobre él, pero sin embargo Dios le dio la ley de la expiación, para que los decretos, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, se dejara caer sobre el corderito de la expiación. Era un animalito inocente, un animalito que no tenía por qué ser objeto de la muerte a causa del que había infringido la ley de los mandamientos. Entonces, Dios mandó la ley de la expiación, el pecado que era una infracción a la ley, como dice 1 Juan 3:4, la ley pues no tiene que ser quebrada, ¿verdad? El pecado es infracción de la ley, quebrantar alguno de los mandamientos de la ley de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando lo hacía el israelita, tomaba un corderito, lo llevaba al altar del sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión, y la misma persona que había cometido pecado, que había infringido uno de los mandamientos, tomaba un cuchillo y degollaba al corderito. Y la sangre del cordero derramada expiaba el pecado cometido. Y esto lo tenían que hacer siempre los israelitas. Era un continuo sacrificio, ¿ok? Continuo sacrificio para expiar el pecado cometido. Todo esto que estamos viendo acá, Dios lo hace para que nosotros podamos entender, primero, nuestra condición, nuestra bajeza moral, que siempre vamos a estar infringiendo los mandamientos de la ley de Dios. Siempre. No podemos no infringirla. Entonces, todo esto que tiene que ser reconocido, Dios lo traduce de la siguiente manera, con la palabra arrepentimiento o metanoia en griego. Arrepentimiento es una demanda que hace Dios a todo ser humano a que reconozca su naturaleza pecaminosa, que le va a impedir siempre cumplir los mandamientos. En Santiago capítulo 2, versículo 10, el apóstol Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley de los mandamientos, adorar a Dios con todo su corazón, amar a Dios con toda su fuerza y su alma, como dicen los mandamientos, amar a su prójimo como a sí mismo, nunca mintiera, nunca robara, nunca codiciara, nunca, pero ofendiera en un punto, en algún momento de su vida. Entonces Santiago 2.10 dice: se hace culpable de toda la ley. Para Dios es una persona que ha fornicado, que ha adulterado, que no ha amado a Dios, no ha amado al prójimo. Santiago 2.10. La condición del ser humano es gravísima, extremadamente grave. Santiago 2.10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, faltare en un punto, se hace culpable de toda la ley. Ya infraccionó todos los mandamientos. Y no hay ningún ser humano, ninguno en toda la tierra, que no infrinja al menos uno de los mandamientos de la ley de Dios, de los mandamientos, de la ley de los mandamientos. Todo ser humano ha infringido toda la ley. De hecho, los seres humanos ya no cumplimos con la ley. No la cumplimos al infringir por cualquier mandamiento de la ley. Ya no la cumplimos. Y eso hace estar condenado al ser humano a que se infrinjan los decretos. Los decretos se infringen cuando el ser humano infringe uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces el ser humano está condenado. La ley de los mandamientos y la ley de los decretos ayudan al ser humano a entenderse condenado. Ahora, la ley de la expiación ayuda al ser humano a entender qué fue lo que iba a hacer Dios. ¿Qué era lo que iba a hacer Dios para salvar al ser humano? Dejarlo salvo de toda condena. Sabiendo Dios que el ser humano va a pecar toda su vida contra él, que tiene una naturaleza pecaminosa, que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana, que es una naturaleza pecaminosa que tú se la puedes ver hasta un niño pequeño, ¿verdad? Nadie le enseña a un niño a desobedecer al papá o a la mamá. Eso viene con el ser humano. Es producto de la naturaleza pecaminosa adquirida por Adán y por Adán heredada a toda la raza humana. Esas travesuras que nosotros se las celebramos a nuestros hijos, cuando el hijo esconde el dulce,
el hijo miente a la mamá, le pega al hermano. Cuando el hijo crece, se convierten en homicidios, en estafas, en violaciones, en infracciones, en delincuencia. El ser humano es pecador. Tiene una naturaleza pecaminosa que la va a contraer, la va a tener toda su vida hasta que muera. El Señor llama al ser humano a que se reconozca así, condición moralmente corrompida, y posición ante Dios espiritualmente muerto y judicialmente su alma ya condenada a morir. Gracias a los decretos, el ser humano puede entenderse condenado, que necesita ser salvo de esta situación judicial ante Dios. Para eso son la ley de los decretos y la ley de los mandamientos. Es un coayudante de parte de Dios para el hombre, para que el hombre entienda que necesita ser salvo de su condición de ser moralmente corrompido, y esa condición la va a tener toda la vida hasta que se muera, y de su posición espiritual y judicial ante Dios. Espiritualmente muerto y su alma condenada a morir. Ahora, para ser salvo, Dios también le da la ley de la expiación al pueblo de Israel para que entendamos espiritualmente qué era lo que Dios iba a hacer por nosotros para dejarnos salvos de toda condena. Para que el ser humano se entendiese que Dios lo salvó. ¿Cómo Dios lo salvó? Yo espero que esto se entienda. La ley de los mandamientos. El Señor da mandamientos al pueblo de Israel no para que el pueblo de Israel al cumplirlos estuviese bien con Dios. No. Le da la ley de los mandamientos para que el israelita, y por tanto todo ser humano, entienda su naturaleza pecaminosa que le impide no contrariar la naturaleza moral de Dios. Se lo impide. Por ejemplo, el Señor en Mateo 5:28, estando aquí el Señor en la tierra, cuando Dios, nuestro Dios moral, santo, Él se hace hombre para venir a la tierra y sustituir al ser humano en un juicio condenatorio. Es un juicio condenatorio contra los pecados del hombre que fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra a salvar, a cumplir la expiación por los pecados, Él habló con los israelitas que no querían reconocer que no podían cumplir la ley. No se querían reconocer con esta naturaleza pecaminosa que le impide al ser humano tener la moral de Dios. Y así lo hace todo religioso. El religioso no quiere reconocerse que toda la vida va a pecar contra Dios, no quiere. Ahí el Señor contrariaba, combatía espiritualmente, moralmente, era contrariado, discutía con los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, sacerdotes, una serie de gente religiosa. Volvemos con la señal. El Señor Jesucristo, contendiendo con estos religiosos, le hace mirar a la ley el Señor, la ley de los mandamientos. Porque los israelitas pretendían decirle al Señor que ellos cumplían la ley. Neciamente decían eso, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. Pero los judíos, los israelitas, los religiosos, le decían que sí, que podían cumplir la ley. Y el Señor les dijo en Mateo 5:28, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, pecado por deseo. Oíste que fue dicho en la ley, no matarás, en la ley de los mandamientos. Y Cristo dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto a juicio. Mateo 5:22. Además, el Señor, para poderle hacer entender a los seres humanos que no pueden cumplir la ley, que no se puede, porque esto le impide al ser humano. El Señor le dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, de caer, córtalo, sácatelo de ti. Mejor te es entrar con un ojo menos, entrar tuerto al reino de los cielos, que con los dos ojos ser echado al lago de fuego, al infierno. Mateo 5:29. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Intentando hacer que el ser humano entendiera que tiene una naturaleza pecaminosa que le impide cumplir la ley de los mandamientos. Pero tosudamente los religiosos decían que no. Ellos guardan santidad. Yo no peco, yo guardo la ley.
El Señor le dice, oíste que fue dicho, ¿ya? No cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, de pecar, córtala. Cortar la mano derecha. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? ¿Qué quería el Señor que reconocieran los israelitas? Que no podían cumplir la ley. Y tosudamente ellos seguían diciendo que sí la podían cumplir. Yo guardo santidad, yo no peco. Si el ser humano no puede porque tiene una naturaleza pecaminosa, y todo el esfuerzo de Dios se orienta a que el ser humano se arrepienta, metanoia, reconozca su bajeza moral, que le impide no contrariar la naturaleza moral de Dios. Siempre la va a estar contrariando. Entonces el Señor dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, hazte manco. Córtate una mano, córtate un pie, sácate un ojo. O sea que el ser humano se extingue, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Dios quería llevar al ser humano a un reconocimiento. Eso se llama arrepentimiento. Que el ser humano cambie radicalmente la manera que tiene de autopercibirse moralmente ante Dios. Que reconozca que tiene un impedimento moral, que tiene una naturaleza pecaminosa malvada, heredada de Adán. Adán la contrajo. Toda la raza humana está bajo pecado. No puede ser santo como Dios. El único santo es Dios y todo ser humano es impío y pecador. No tiene santidad el ser humano. La santidad solamente es de Dios. Y el ser humano no quiere reconocer esto. No se quiere arrepentir. Arrepentir en griego es metanoia. Cambio de mente, cambio de mentalidad. Que el ser humano deje sus pensamientos y abrace los pensamientos de la palabra de Dios. Que el ser humano convierta su mente a la Biblia. La Biblia dice que el ser humano es injusto. No hay justo ni a un uno, dice Dios en Romanos 3, versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie, ningún ser humano. Solo Dios es bueno. Solo Dios es el que cumple con guardar santidad. El ser humano no puede guardar santidad. El ser humano no tiene santidad. La santidad es de Dios. El ser humano es con una naturaleza pecaminosa, que le va a estar siendo contrariar siempre la naturaleza moral de Dios. La naturaleza moral de Dios no peca. La naturaleza pecaminosa del ser humano sí. Siempre va a pecar hasta que se muera el ser humano. Y el intento de Dios va en función de que el ser humano reconozca. Es para que el ser humano entienda que no la puede cumplir. Para eso es la ley. Tal como dice Romanos 3:20, ¿ya? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la función que persigue la ley, que Dios la dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Para que el ser humano conozca que es pecador, naturaleza pecaminosa, que le impide no contrariar la moral de Dios. Le va a impedir siempre. Es un reconocimiento que el ser humano tiene que hacer y que Dios se lo exige cuando Dios le dice, arrepentíos, reconoceos cómo estáis, con una naturaleza pecaminosa que no es la naturaleza moral de Dios. Necesitan ustedes ser salvos de esto. Y ustedes no pueden. Van a estar así hasta que se mueran. Porque esta naturaleza pecaminosa va a estar en el cuerpo físico, siempre. Y cuando su cuerpo físico muera, esta naturaleza va a dejar de operar. Pero el ser humano no quiere reconocer esta gravísima condición de ser un ser humano moralmente corrompido y de esta gravísima posición espiritual y judicial en que el ser humano ya está ante Dios. No la quiere reconocer. El Señor dice en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, si no queréis reconoceros cómo estáis en tu condición moral de corrompido, de naturaleza pecaminosa que te impide cumplir los mandamientos, y no queréis reconoceros cómo estáis posicionalmente ante mí, ya espiritualmente muerto por haber pecado. Y yo, que soy Dios, no soy Dios de muertos, y tú estás muerto espiritualmente por haber pecado. No te quieres reconocer así, no te has arrepentido, no has entendido en la gravísima condición, moralmente corrompido,
y gravísima posición, espiritualmente muerto ya por haber pecado, y judicialmente con tu alma condenada a morir. El alma que pecare esa morirá. Todo esto es en beneficio para el ser humano. Además, hablando acerca de la ley de los mandamientos, en la Biblia, en Santiago 4:17 tenemos: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y eso a nosotros nos es pecado. Estamos archicondenados siempre, en todo momento. Moralmente no podemos así, con esta naturaleza pecaminosa, ir al cielo. No podemos. Estamos condenados. Esto es arrepentimiento, reconocimiento de nuestra posición espiritualmente muerto, judicialmente con nuestra alma condenada a la muerte, y nuestra condición moralmente corrompidos, con una naturaleza pecaminosa que nos impide no contrariar la moral de Dios. Contrariar la moral de Dios es estar condenado. El ser humano tiene que reconocerse como está ante Dios. Eso es arrepentimiento. En Hechos 17, 30 y 31, el apóstol Pablo dice: Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reconozcan como están ante Dios, que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Obviamente ese varón es aquel que hizo la expiación por los pecados de todo el mundo, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Dios ha mandado a todos los seres humanos que reconozcan cómo están ante Él, moralmente corrompidos, con una naturaleza pecaminosa que les va a impedir ir al cielo, les va a impedir no contrariar la naturaleza moral de Dios, se los va a impedir. Tienen que ser sustituidos. Es la única forma, eso es expiación. La víctima de la expiación que Dios le da como mandamiento a los israelitas era un animal, una vida inocente, que debía morir en vez de aquel israelita que infringía alguno de los mandamientos de la ley de los mandamientos de Dios. Y como la ley de los decretos demanda la muerte, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado de muerte, la muerte del infractor, entonces a través de la expiación, de esta ley de la expiación, cuando el corderito inocente, macho, sin defecto de un año, moría en vez del infractor, el pecado quedaba expiado. Cualquiera fuera el pecado cometido, esa infracción a los mandamientos, cuando el israelita llevaba ante el altar del sacrificio, el altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión, llevaba un corderito de la expiación, el infractor ponía sus manos en la cabeza del cordero y con un cuchillo lo degollaba. Y el cordero era muerto por los pecados del infractor y su sangre derramada. Todo esto era figura del que iba a venir a expiar los pecados de todo el mundo. En el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario, fueron cargados los pecados de toda la raza humana. Los pecados se pagan con la muerte. Cualquier persona que infrinja uno de los mandamientos de la ley de los mandamientos, entonces los decretos se tienen que dejar caer sobre el infractor. Los decretos son Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Son decretos de Dios. Son emitidos por Dios. El alma que pecare, esa morirá. El pecado se castiga con la muerte del alma. Y esto es grave porque el alma del ser humano tiene existencia eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado, la infracción a uno solo de cualquiera de los mandamientos de la ley, de los mandamientos de Dios, hace que los decretos se dejen caer sobre el infractor. Por lo tanto, eso significa que el infractor debe morir. Pero Dios había dado a los israelitas una ley de la expiación para zafar momentáneamente de tener que él ser objeto de que los decretos se dejaran caer sobre él. Entonces el cordero, al morir por los pecados del infractor, hacía que estos decretos no se dejaran caer sobre el infractor, sino que los decretos, la ley de los decretos, se dejara caer sobre el corderito. Claro, porque el cordero
estaba sustituyendo al infractor. El infractor, el israelita, que había cometido alguna desobediencia a los mandamientos, había pecado, tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero. Ahí, espiritualmente, había una transferencia de pecados. Es decir, el pecado cometido por el israelita era transferido a la víctima de la expiación, al corderito pascual, al corderito de la expiación. Entonces el corderito era cargado judicialmente, era imputado por el pecado del judío o del israelita que había cometido un pecado, una infracción a los mandamientos, cualquiera sea. Y entonces los decretos se dejaban caer sobre el cordero de la expiación. Y así el judío quedaba exento de que en él se dejaran caer los decretos. La paga del pecado es muerte, se dejaba caer sobre el corderito de la expiación. Entonces, el israelita que había pecado y merecía la muerte, no era muerto, los decretos no se dejaban caer sobre él, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá. Esos decretos se dejaban caer sobre el corderito de la expiación. Todo esto es figura de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por toda la raza humana, por todos los seres humanos. ¿Ok? Bueno, yo espero que se entienda, y ahora que tenemos bien entendido esto, ¿verdad? Entendido que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que cayó en esta naturaleza pecaminosa, según Romanos 2.15, Dios ha creado al ser humano con la ley de la moral de Dios escrita en sus corazones. Eso se llama conciencia. El ser humano sabe que hace lo malo. Hay una ley escrita en el corazón. Esta ley de los mandamientos que Dios se la dio al pueblo de Israel es una expresión de la moral de Dios. Pero también hay una ley de los mandamientos escrita en cada corazón humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dios ha creado al ser humano con la ley de la moral de Dios escrita en sus corazones. Eso se llama la conciencia. El ser humano sabe cuando está haciendo lo malo. En cualquier parte en que esté el ser humano pisando en este globo terráqueo, ya sea que esté en la India, en Canadá, en una selva, en el Ecuador, en el África, él tiene una conciencia. Se llama la ley escrita por Dios en el corazón del ser humano. El ser humano sabe que es pecador. Sabe que tiene esta naturaleza pecaminosa y Dios le pide que la reconozca, que se arrepienta, que reconozca que es un ser caído moralmente en esta bajeza moral. Tiene una naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo físico del ser humano. ¿Ok? Entonces, quiero yo avanzar con esto y voy a borrar acá, voy a borrar aquí, perdón que me cruce. Vamos a borrar Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, caído Adán por la actividad satánica, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ¿ok? Se le apareció a Eva en el huerto del Edén e hizo que Eva desobedeciera a su cabeza. ¿Cuál era la cabeza de Eva? El varón, Adán. Y eso no cambia, ¿eh? Eso no cambia. La cabeza de la mujer es el varón y eso no cambia. La moda puede cambiar, la política, las ideologías cambian, pero la palabra de Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es inmutable. ¿Y cuál es la cabeza del varón? ¿Cuál era la cabeza de Adán? Dios. Dios. Eso está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, ¿verdad? Cuando se habla de la autoridad que tiene el varón sobre la mujer, y eso no cambia. Porque la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza del varón es Cristo, Dios. Y eso no cambia. Bien, vamos a ahora hablar sobre las maravillosas noticias de salvación. El ser humano está condenado, ¿verdad? Pero aquí tenemos... Vamos a ver si puede aguantar la pizarra. Tenemos lo que se llama la ley de los mandamientos. Ley de los mandamientos. Mandamientos. La ley de los mandamientos. ¿Ok? Ley de los mandamientos.
aquí están los mandamientos de Dios. Se lo dio por ley al pueblo de Israel, no al resto de los seres humanos. ¿Ah? Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, de tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guardarás el día de reposo. Honra a tu madre y a tu padre, a tu padre y a tu madre. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. La ley de los mandamientos. Entonces aquí tenemos al ser humano que está bajo la ley, pero con una naturaleza pecaminosa que le impide cumplirla. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de toda la ley. Esto es una maldición. Primero tenemos al ser humano con una naturaleza pecaminosa que no puede cumplir la ley, le impide. Su naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán le impide al ser humano cumplir la moral de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos acá ahora la ley de los decretos. Vamos a colocar acá decretos. Los decretos. ¿Cuáles son los decretos? Cualquiera que infrinja la ley, la paga del pecado, muerte. ¿Ok? Basta que tú, cualquier ser humano, infrinja uno solo, cualquiera sea, uno solo de los mandamientos de la ley moral de Dios, para que eso sea una infracción a la ley. ¿Y cómo se castiga esta infracción? Con que los decretos se dejen caer sobre él. ¿Cuáles son los decretos? La paga de la infracción moral de Dios, la paga del pecado, muerte. El alma que pecare, pecó, murió. Esa morirá. El ser humano está condenado. Eso se llama condenado. Todo ser humano está condenado ya a ir a un lugar que se llama el infierno, que es una antesala en tormentos en espera del juicio de condenación final para el alma. Ese juicio está revelado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese se llama el juicio de condenación ante el gran trono blanco. ¿Ah? Que está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Sabes? Hay que escapar de este juicio. No hay que ir a este juicio. Hay que ser salvo de este juicio. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en su gran voluntad de salvar a toda la raza humana? ¿Dónde está eso de que es la voluntad de Dios de salvar a toda la raza humana? ¿Dónde está esa voluntad de Dios? La gran pasión de Dios, su gran deseo, su gran voluntad, está en Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es más, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Son mentiras las doctrinas calvinistas que dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los dejó a su suerte? Mentiras son. Son mentiras diabólicas. Son mentiras diabólicas. La gran voluntad de Dios, del Dios soberano, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3, 9, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, a que reconozcan que están condenados, que no pueden cumplir la ley porque son herederos de una naturaleza pecaminosa que le impide cumplir la ley, le impide ser como Dios en lo moral, y que los decretos se dejan caer cuando infringen la ley. Ahora, al ser humano le basta una sola infracción. Cualquiera sea la infracción que el ser humano cometa, desobedeciendo los mandamientos, basta uno para que los decretos se dejen caer. El ser humano está condenado.
Está totalmente condenado. Ahora, ¿cuál es el poder del pecado? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, dice que el poder del pecado es la ley. ¿Ok? La ley es el poder del pecado. El pecado es una infracción a la ley. Y por eso hace que los decretos se dejen caer siempre sobre el ser humano. El ser humano está condenado. Entonces, acuérdense ustedes de la expiación. ¿Por qué el Señor enseñó esta ley de la expiación a los judíos? Porque Dios iba a hacer algo para salvar a la raza humana. Algo maravilloso, precioso, hermoso. Esto se llama anuncio maravilloso de salvación, evangelio. Que tú tienes que creerlo. Le tienes que creer a Dios su salvación. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este precioso anuncio? Eso es evangelio, anuncio de buenas y maravillosas noticias de salvación. Que el Señor Jesucristo es Dios, Dios encarnado. En la profecía, en el libro de Isaías, leemos que Dios dice, yo mismo iré, yo que he creado a mi criatura humana, yo mismo iré y le salvaré. En la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus infracciones, sus pecados. Segunda de Corintios 5, 19. Entonces, el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Dios hecho hombre, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. Él es el Cordero de la expiación que quita el pecado del mundo. Nosotros somos personas que siempre vamos a estar infringiendo los mandamientos de la ley moral de Dios y por lo tanto los decretos se van a dejar caer sobre nosotros. Pero Dios, para que esos decretos quedaran totalmente inoperables en nosotros cuando cometiéramos las infracciones a los mandamientos, que son pecados, ¿te acuerdas tú lo que dice 1 Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nosotros los seres humanos siempre vamos a estar toda la vida infringiendo los mandamientos. No tenemos la moral de Dios, tenemos la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán. Y eso hay que reconocerlo. Todas las religiones son las mayores expresiones negacionistas de esta naturaleza. Siempre el religioso está diciendo yo soy santo, no peco más. Está negando esta naturaleza pecaminosa y eso significa no arrepentimiento. El Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El ser humano tiene que reconocer que por tener una naturaleza pecaminosa no puede cumplir la ley. Ya no lo cumplió. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:10? Santiago, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto. Aquí, esta persona tuvo una envidia en algún momento de su vida. Guardó toda la ley y ofendió en un punto, se hace culpable de toda la ley. Está condenado. Todo ser humano está condenado. Esto tiene que ser reconocido por el ser humano, que está moralmente corrompido y su alma está condenada a la muerte por haber infringido. Los decretos se dejan caer sobre la persona que infringe los mandamientos. Pero hay algo. El Señor ha dicho, arrepentíos y algo más. Ha dicho el Señor, creed en el Evangelio, creed en el Evangelio, Evangelium, Evangelio. Tienes que creer lo que Cristo hizo por ti. Tú que estás condenado. Tienes que arrepentirte, reconocerte que estás condenado por haber infringido los mandamientos. Tienes que reconocerte que tienes una naturaleza pecaminosa que te va a hacer infringir los mandamientos. Eso es arrepentimiento.
Metanoia en griego. Cada vez que tú lees en la Biblia, por ejemplo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dijo Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, esa palabra es metanoia, y creed en el Evangelio. Eso está en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros mentalmente que estáis condenados y con una naturaleza que te va a hacer siempre infringir los mandamientos, has sido heredero de una naturaleza pecaminosa que te impide cumplir los mandamientos. Tienes que reconocerlo. Arrepentimiento. Reconocer tu bajeza moral, tu posición ante Dios, espiritualmente muerto y tu alma condenada. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reconozcan como están ante Dios. El ser humano tiene que reconocerse como está, moralmente corrompido y judicialmente condenado. Además, en Romanos 2:5, el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, que no reconoces que tú tienes una bajeza moral que te impide cumplir los mandamientos. No entiendes que incumplir los mandamientos hace que los decretos se dejen caer sobre ti. Por lo tanto, tú ya estás condenado. Pero por tu dureza y por tu corazón, tu mente, tus pensamientos no arrepentidos, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio que está revelado en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que ya lo escribí ya. ¿Ok? Entonces el Señor exige que el ser humano se arrepienta y que crea en el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, reconoceos así la grave situación moral y judicial en la que está el ser humano y además espiritual. Que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, Mateo 22:32. Y el ser humano, por haber pecado ya, su espíritu murió. Dios no es Dios de muertos. El ser humano tiene que entender que necesita que Dios le haga nacer espiritualmente de nuevo y que él quede justificado para ir al cielo porque está condenado. ¿Y cómo es la justificación de un ser humano condenado a la muerte? Creyendo en el Evangelio. Entonces tenemos este gran versículo donde está el Evangelio escrito, lo que significa el Evangelio. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Cristo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por todas las infracciones, esos son pecados, todas las infracciones que nosotros los seres humanos, mientras vivamos en este mundo, vamos a cometer contra los mandamientos de Dios, que nos hace que los decretos se dejen caer sobre nosotros. Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el anuncio de una obra de salvación ya consumada por Cristo en la cruz hace 2000 años. Pero tenemos primera de carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y también tenemos Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado, las infracciones de todos nosotros en Cristo. Él es el Cordero de la expiación. Cristo es la sustitución tuya, mía, de toda la raza humana. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados, todas las infracciones a la ley de los mandamientos que vamos a cometer toda nuestra vida en este mundo. Él mismo llevó nuestros pecados, los tuyos y los míos, infracciones a la ley de los mandamientos que vamos a cometer siempre, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace infringir los mandamientos, nos hace pecar. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Te acuerdas que el israelita tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero de la expiación?
Y el Cordero, una vez que eran transferidos espiritualmente los pecados al Cordero, el Cordero moría. Cristo murió por tus pecados. Cristo fue el que cargó todos tus pecados en su cuerpo para que la ley de los decretos ya no se dejaran caer sobre ti. Ahora la ley de los decretos se dejaron caer sobre Cristo. La paga del pecado es muerte. Como Cristo cargó tus pecados en su cuerpo, los decretos se dejaron caer sobre Cristo, para que los decretos ya no se dejaran caer sobre ti, para que tú tuvieras inmunidad contra los pecados que siempre vas a cometer contra Dios. Eso significa que cuando tú pecas, ahora ya no mueres más. No pierdes ninguna salvación. Tu nombre no es borrado del libro de la vida. Los decretos que antes eran contra ti fueron sobre Cristo. Porque Cristo murió, primero, Cristo cargó tus pecados en su cuerpo. Todos tus pecados, y mis pecados, por cierto, y los pecados de todo ser humano, en su cuerpo, porque era Dios. El único que lo podía hacer. Un ángel era destruido al ser cargado con los pecados tuyos. Cualquier ser humano creado, cualquier criatura de Dios era aniquilada en la cruz. ¿Quién estaba en la cruz? Dios, tu creador. Él te sustituyó haciéndose hombre igual que tú, para poderte sustituir judicialmente. Él tomó tu lugar, cargó todos tus pecados que vas a cometer toda tu vida en este mundo, para poderte dejar salvo, para que los decretos no se dejaran caer sobre ti. Basta un solo pecado tuyo que sea registrado en el libro de tu hoja de vida para que los decretos se dejen caer sobre ti. Pero para que Dios te dejara salvo, y eso quiso hacerlo Dios, todos tus pecados, todos fueron cargados en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24, Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, no quedó ningún pecado que hayan cometido los seres humanos en toda su vida en esta tierra, desde Adán hasta el último ser humano que pise en este globo terráqueo. Ni un solo pecado quedó sin dejarse cargar sobre el cuerpo de Cristo. Cristo salvó a toda la humanidad en la cruz del Calvario. Nuestro precioso Creador nos salvó a todos. Hemos sido salvos. Ya los decretos, cuando pecamos, nunca más se dejan caer sobre nosotros. Para nosotros han quedado invalidados, porque fueron todos nuestros pecados judicialmente cargados en Cristo. Cristo los asumió, Él los cargó y Él los pagó como se pagan los pecados, con los decretos infringidos sobre el que comete pecados, con la muerte. La paga del pecado es muerte. Tú pecaste, pero tus pecados los cargó Cristo. Cristo murió por tus pecados. Entonces cuando tú pecas ya no mueres más. Cristo antes de ir a la cruz dijo esto. Dijo en Juan 10:28, prometiendo lo que iba a hacer Cristo en la cruz. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso está escrito en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Antes de ir a la cruz, antes de cargar tus pecados y ser muerto por tus pecados, los tuyos y los míos y de toda la raza humana, Cristo dijo esto: y yo les doy vida eterna, no una salvación pentecostal que se pierde por pecar. Tampoco es una salvación por predestinación. Cristo cargó los pecados de todo el mundo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: y Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. En el cuerpo de Cristo que estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, fueron cargados los pecados de todo el mundo y Cristo fue la propiciación, la salvación de toda la raza humana. Esto en cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán salvas, benditas todas las familias de la tierra, que es el gran anhelo y deseo de Dios. Esos deseos de Dios, esos anhelos, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿quedaron solamente en buenos deseos? No, se cumplieron acá. Cristo dijo, consumado es.
Y Cristo murió por los pecados tuyos, míos, de tu papá, tu mamá, tu abuelo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus antepasados y todos tus hijos, tus nietos, por toda la raza humana. Cristo ha salvado a toda la raza humana. Esto es evangelio. Estas son las maravillosas noticias de salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso significa que cuando tú pecas, ya los decretos no se dejan caer sobre ti, porque se dejaron caer sobre Cristo. Y tenemos nosotros en Colosenses, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados, no siendo judíos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los decretos fueron sobre Cristo, para que no fueran sobre nosotros cuando pecamos. Eso significa, y no morirás jamás cuando cometas pecado, porque vas a cometer pecados hasta que te mueras. Si no quieres reconocer eso, no te has arrepentido. Tienes que reconocer que vas a pecar contra Dios, aunque no quieras, hasta que te mueras, porque tú eres heredero de una naturaleza pecaminosa que te impide cumplir los mandamientos de Dios. Y bastará un solo incumplimiento para que eso sea un pecado que se castiga con los decretos sobre ti. Mas Cristo, para dejarte a ti, sin que estos decretos se dejaran caer sobre ti, Cristo cargó tus pecados y los decretos ya no fueron sobre ti, fueron sobre Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarios, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Aquí fueron clavados los decretos, fueron sobre Cristo, porque Cristo moría por tus pecados. Cristo cargó tus pecados, todos tus pecados en su cuerpo. Y los decretos, en vez de ir a ti, fueron sobre Cristo. Cuando tú pecas, ya no mueres más, dándose cumplimiento a lo que dice Cristo en Juan 10, 28, 29. Es mentira lo que dicen los pentecostales, que la salvación de Cristo se pierde por pecar. Es imposible, porque la salvación de Cristo consiste precisamente en que cuando tú pecas ya no mueres más. Ya los decretos no se pueden dejar caer sobre ti. ¿Qué era lo que a nosotros nos condenaban? Los decretos. Porque somos pecadores, no podemos dejar de pecar. ¿Qué entonces era lo que nos condenaban? Los decretos, pero los decretos fueron sobre Cristo. ¿Y por qué fueron sobre Cristo y no siguieron siendo sobre nosotros? Porque Cristo cargó nuestros pecados, los quitó judicialmente, los cargó Él y Él fue objeto de los decretos. Por ti, Cristo murió. Por tus pecados, Cristo murió. Tus pecados los cargó Cristo en su cuerpo y te salvó. Finalmente, todo ser humano ha sido salvo. Dios no es responsable, no es una persona que tenga responsabilidad cuando un ser humano se va al infierno. ¿Por qué el ser humano se va al infierno? Porque no ha creído en este anuncio maravilloso de buenas noticias de salvación. El Señor Jesucristo mismo, Él, cuando resucita el tercer día de entre los muertos, el Señor Jesucristo aparece a sus discípulos. Aparece por más de 40 días. 40 días estuvo dando el Señor, 40 días el Señor estuvo dando testimonio de su resurrección. El Señor resucita de entre los muertos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y estuvo por 40 días dando testimonio a más de 500 personas, dice el libro de los Hechos. 500 personas. Se apareció a más de 500 personas resucitado. Y después de dar durante 40 días testimonio de su resurrección, el Señor, resucitado, saca a sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión y les dice, y ahí nosotros tenemos que ir a Marcos, capítulo 16, vamos a ir a Marcos, Marcos capítulo 16, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Esto es muy importante. Cristo resucitado dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad esto que yo he hecho por la raza humana.
las maravillosas noticias de salvación, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere que yo le he dado inmortalidad contra el pecado, que cuando él peca ya no muere más, tiene inmunidad contra el pecado, porque yo sé que él es un pecador, lo amé así en esa condición y lo salvé sustituyéndolo en la cruz, muriendo yo por sus pecados, cargando yo en mi cuerpo sus pecados, y yo los pagué, dejando anulada el acta de los decretos sobre él, fueron sobre mí. El que no creyere que yo lo salvé será condenado. ¿Qué es lo que finalmente condena al ser humano? Sus pecados no, porque aquí en la cruz todos los pecados de la raza humana han sido perdonados. Cristo los pagó y quedaron perdonados, saldados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no erais judíos, los judíos se circuncidan el prepucio, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo nos salvó, nos dio vida eterna. Eso significa inmortalidad contra el pecado. Cuando tú eres inmune al pecado, porque el pecado que tú infringes ya no hace que los decretos se dejen caer sobre ti, porque fueron cargados tus pecados judicialmente sobre Cristo, y los decretos fueron sobre Cristo. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Un delito es una infracción a la ley, y el pecado es un delito que se condena con la muerte, mas todos los delitos fueron cargados sobre Cristo, y Cristo los pagó todos. Por lo tanto, tú ya no los tienes que pagar, porque en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo los pagó todos, entonces tú has quedado exento de toda condena. Ya los decretos no se pueden dejar caer sobre ti, han quedado invalidados, han quedado anulados. Cristo los anuló para ti, porque fueron sobre Cristo. Esto es lo que tú debes creer. Tú debes sentirte salvo por lo que Cristo hizo por ti. Tú debes entenderte salvo de toda condena por lo que Cristo hizo por ti, al sustituirte a ti en la cruz, al cargar todos tus pecados que son infracciones a la ley moral de Dios que la vas a cometer toda tu vida en Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así Cristo muere por nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por tus pecados, significa que tú ya no morirás nunca más por tus pecados. ¿Lo crees? Creerlo a ti te hace salvo porque estás creyendo la verdad. Y no creerlo, ponerlo en duda u objetar la salvación que Cristo hizo por ti, a ti te condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Finalmente, hay un pecado imperdonable. Es el pecado de incredulidad al Evangelio. Toda persona que no tiene seguridad de que cuando muera va al cielo, no ha creído que Cristo lo salvó en la cruz. Toda persona que no se siente salva por lo que Cristo hizo por ella en la cruz, no ha creído en el Evangelio. La persona que no sabe a dónde va después de morir es porque no ha creído en el Evangelio. No ha creído en las maravillosas noticias de salvación, que Cristo ha salvado a toda la raza humana. Finalmente, lo que condena al ser humano no son sus pecados, porque todos los pecados los cargó Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario, y Él los pagó con su muerte. Lo que condena al ser humano es que nunca haya creído que Cristo lo salvó en la cruz. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aquí lo estoy exponiendo, querido amigo. Lo estoy predicando, anunciando a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, en esta obra de salvación que es anunciada por este siervo que se llama Ulises, es salvo. Pero el que no creyere es condenado. Marcos 16, versículos 15 al 16. Por lo tanto, lo que condena al ser humano no son sus pecados. Los pecados fueron todos pagados por Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué condena a un ser humano al infierno? Que nunca se sienta salvo por lo que Cristo hizo por él. Que nunca haya creído en el Evangelio, en las maravillosas noticias de salvación. Que nunca sepa él a dónde va después de morir. Yo no sé a dónde voy después de morir. Eso a ti te condena, te manda al infierno. Porque tú no puedes decir que no sabes a dónde vas después de morir. Si Cristo murió por tus pecados, tú tienes que entenderte que después de la muerte vas al cielo.
Que Cristo murió por tus pecados significa que tú ya no morirás en tus pecados, porque Cristo murió por tus pecados. Judicialmente, que Cristo haya muerto por tus pecados significa para ti que tus pecados ya no existen más judicialmente. No tienen por qué ser vueltos a condenar si fueron condenados en Cristo. Los pagó Cristo. Él te sustituyó. Él murió por tus pecados. Te ha dejado salvo y que tú pagues por tus pecados con tu muerte. Que los decretos ya no se dejan caer sobre ti nunca más. Si tú pecas, ya no mueres más. Los decretos no se dejan caer sobre ti. Eso se llama tener inmunidad condenatoria contra los pecados. Los pecados tuyos no existen más judicialmente. Fueron sobre Cristo y Él los pagó hace 2000 años en la cruz. Es esto lo que debes creer. Debes recibir el amor de Dios. El amor de Dios para ti está en la cruz del Calvario. Cuando Dios se humanó y Él tomó forma humana, sustituyéndote a ti, por amor de tu alma. El amor de Dios está en Cristo. Ahí está el amor de Dios. Él cargó tus pecados, se dejó cargar con los pecados tuyos. Ahí está el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. Siéntete salvo por el amor de Dios, por el amor que Dios tuvo sobre tu alma, respecto de tu alma. Siéntete salvo por lo que Cristo hizo por ti. Créele a Dios que Él te salvó. Créele, no seas un incrédulo al amor de Dios explazado en la cruz del Calvario, manifestado en la cruz del Calvario cuando Él, su Hijo, murió por tus pecados para dejarte salvo de toda condena. Debes creer en el Evangelio. Tienes que arrepentirte, entenderte condenado sin Cristo, moralmente corrompido, pero entender que Cristo te sustituyó para que esa condena ya que fue sobre Cristo no fuera sobre ti, fue sobre Cristo y te dejó salvo de toda condena. Nadie paga 2 veces por un mismo delito. Todos tus delitos fueron sobre Cristo. Él los pagó, has quedado exento de volverlos a pagar tú. Cree en el Evangelio. Esto es Evangelio. Anuncio de buenas nuevas de salvación. Cristo murió por tus pecados. Los pecados tuyos fueron sobre Él y Él los pagó con su muerte, para que tú no los tengas que pagar con tu muerte. Has quedado salvo. ¿Lo crees? Si tú lo crees, eres salvo y tienes vida eterna. Si no lo crees, eres condenado. Todos nosotros somos personas pecadoras. Vamos a estar infringiendo al menos uno de los mandamientos de la ley moral de Dios. Bastará uno. Mas Cristo los cargó todos, los tuyos, los que vas a pecar hasta que te mueras. Que tú no sabes los pecados que vas a cometer en el futuro, ni te acuerdas de los pecados que has cometido. Y te bastará uno en el juicio ante Dios, para que ese pecado que no haya sido condenado con la muerte, lo tengas que pagar tú con la muerte de tu alma. Mas si tú crees que Cristo, si tú crees en la verdad, si tú recibes el conocimiento de esta verdad, que Cristo te dio vida eterna en la cruz cuando Él murió por tus pecados, tú eres salvo. Y si tú no lo crees, lo pones en duda, lo objetas, como lo hacen los pentecostales, que dicen que la salvación se pierde por pecar, o lo dicen los calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros lo dejó a su suerte, tú serás condenado. Dios te bendiga. Ahora me despido. Arrepentíos y creed en el Evangelio porque Cristo viene pronto. Maranata.